Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habla para ustedes vuestro hermano y amigo Librado Cabrera. Dios te bendiga en este momento. Ahora me dispongo a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 8, del 1 al 6. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, dice la Biblia, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Gloria sea el nombre del Señor. En esta ocasión vamos a incorporarle el tema a este mensaje: cuando Dios escribe. Bendecido sea el nombre del Señor. Lo dice la Biblia, que estando Jesús en el monte de los olivos, enseñaba a un gran grupo de discípulos, incluyendo a los apóstoles. Había en aquellos entonces un grupo de hombre intérprete de la ley de Moisés, llamado los fariseos, y otros los escribas, los hombres que representaban la ley de Moisés. La ley de Moisés, que fue escrita por el mismo Dios. La ley de Moisés, así le llaman los judíos. Dice la palabra de Dios que estando Moisés en una ocasión con el pueblo, dice que la revelación de Dios vino hacia Moisés y le dijo Dios que subiera al monte de Sinaí, porque tenía Dios intención de escribir sus ordenanzas, sus mandamientos, para que el pueblo se percatase y pudiese llevar la ley de Dios a cabalidad y así no cometer errores. Una vez la ley establecida, cuando el hombre mataba o robaba, si no había ley no se podía culpar, porque no había nada que avalanchara fundamentalmente y castigar el pecado. Pero al Dios enviar a Moisés a subir al Sinaí, dice la Biblia que Dios con sus propias manos hizo aquellas tablas, 10 mandamientos. La ley de Moisés no ha pasado. Hay un grupo de judíos que creen y se rigen por la ley de Moisés todavía. Más de 2000 años atrás, dice la Biblia que mientras Jesús enseñaba, ese grupo de hombres que estaban supuestos a apoyar el ministerio de Jesús, porque Jesús era y sigue siendo el Hijo de Dios, en vez de soportar y apoyar el ministerio de Jesús, le tenían envidia y buscaban ocasión cómo destruir a Jesús, cómo agarrarlo en cualquier situación para poder acusarlo en el Sanedrín y así determinar el futuro de Jesús. Dice la Biblia que encuentran una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Increíble. Encuentran una mujer desnuda y dice la Biblia que agarran a la mujer mientras Jesús estaba con una gran multitud enseñando. Se abren paso y tiran a aquella mujer desnuda delante de Jesús. Y lo primero que hacen es formularle la siguiente pregunta o la siguiente afirmación. Ellos dicen a Jesús: según la ley de Moisés, nos manda que cualquier mujer que sea sorprendida en el acto del adulterio, según la ley, debe ser apedreada. ¿Y tú qué dices? Nos dice las escrituras que hacen esa pregunta para tentarle, para ver la respuesta de él,
Si Jesús dice que la apedreen conforme a la ley de Moisés, la cual debió cumplirse, se mostraba Jesús como el Hijo de Dios, pero sin misericordia. Entonces lo acusarían de que realmente su amor no era para todas las personas. Si decían entonces que la apedreasen, entonces aquella mujer moriría conforme a la ley de Moisés. Dice la Biblia que mientras sus acusadores intigaban y seguían esperando la respuesta de Jesús, Jesús se inclinó a tierra y escribía con el dedo. ¿Qué sería lo que escribía Jesús? ¿Qué será lo que el maestro escribía en una situación tan difícil? Tan difícil para cualquiera. Era una institución poderosa. Eran los intérpretes de la ley, los cuales estaban esperando que Jesucristo acorde con su respuesta para acusarle. ¿Qué será lo que Cristo escribía en tierra? La Biblia cabalmente no dice qué escribía Jesús, pero déjeme decirle que no hay nada que Jesús haya hecho sobre la tierra que no estuviese un significado. Nada de lo que el Hijo de Dios hizo en la tierra era porque sí o porque no. Todo tenía una razón de ser. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, en el verso 13, dice Jehová Dios diciendo que las personas que le dejasen y que lo abandonaran a él serían inscritos en el polvo de la tierra. ¿No será acaso que Jesús estaba escribiendo los pecados de esa gran multitud uno por uno? Dice la Biblia que cuando insistiesen en preguntarle más, Jesús se enderezó. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Dice la Biblia que al escuchar a Jesús decir la palabra que el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dice que desde el nene, desde el niño, desde el mancebo, hasta el joven y hasta el anciano, soltaron las piedras y se fueron porque se sentían acusados por su propia conciencia. Hoy día parece que los acusadores todavía no se acaban. Hoy día en las mismas iglesias muchas veces esperan que tal o cual hermano caiga para inmediatamente acusarlo. O esperan que alguien de nuestra familia cometa un error o diga cual cosa fuera de lugar y ahí están todos los dedos acusando. Porque aquellos se creían más santos que Jesús. Se creían, aleluya, en los intérpretes de la ley y que creían que porque tenían esos títulos podían acusar a cualquier persona. Aquella mujer estaba indefensa. Obviamente estaba acusada prácticamente con testigos. No podía ella defenderse a sí mismo. Estaba asustada, estaba desnuda, estaba siendo instigada por sus acusadores y aparentemente ahí no había un abogado inmediato que la pudiese socorrer. Triste que hoy día tenemos que andar con mucho cuidado, aún haciendo las cosas buenas. Siempre aparecen personas negativas señalándonos, aunque lo hiciésemos las cosas bien, siempre hay dedos acusadores. La Biblia dice que tenemos un grupo, tenemos observadores alrededor nuestro, que tenemos nosotros que andar en luz como Él anduvo en luz, que nosotros somos la sal de la tierra, los creyentes, que tenemos que tener cuidado porque hay un acusador que nos acusa de día y de noche. Baste saber que se llama Satanás, el padre de la mentira. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que Él es el acusador de los hermanos. De manera que aquellas personas que acusaban a aquella mujer, creyéndose que eran más santos que ella, caían también en la misma acusación. Jesús le dijo, el que de ustedes esté libre sin pecado, que lance la primera piedra. Se fueron y se quedó Jesús y la mujer. Dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿dónde está mujer los que te acusaban? ¿Dónde están tus acusadores?
Qué bueno tener a alguien que nos pueda defender a tiempo, hermanos, o amigo, porque eso no solamente se ve dentro de las iglesias o en las iglesias de diferentes denominaciones. Donde quiera se ven, hay personas usadas del diablo, personas usadas porque se creen más inteligentes que otros o porque tienen una posición más grande en los trabajos, le hacen la vida imposible a aquellos indefensos. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y Dios estaba escribiendo, no solamente escribió Dios en el monte Sinaí, ahora vemos a Jesús, al Dios encarnado en Jesús, escribiendo en tierra. Qué bueno de que Dios escribe. La Biblia dice que todas las cosas que nosotros hacemos, buenas o malas, todas están inscritas delante de la presencia de Dios. Hay un libro de las obras de las memorias, que allí algún día se abrirán esos libros. Es más, la Biblia dice en una ocasión, Dios no solamente escribía allá en aquel monte, en las alturas, ahora escribía en tierra a través de Jesús. En una ocasión dice la Biblia, según el libro de Daniel, en el capítulo 5, en uno de adelante, dice la Biblia que un rey llamado Balsasar hizo un gran banquete, una gran fiesta, invitó a miles de invitados, habían príncipes y habían prostitutas también, habían de toda clase. Y dice las escrituras que aquel rey bebiendo con el gusto del vino. Recuérdese que el pueblo de Dios estaba esclavizado allá en Babilonia, bajo el poder y el poderío de Nabucodonosor. Y estaban allí los vasos de Dios, los vasos que eran santos, consagrados para el pueblo de Dios. Y a aquel rey no se le ocurrió otra cosa, sino que el diablo lo usó para mandar a buscar aquellos vasos, los platos que eran apartados, que eran santos para el ministerio de Dios. Dice que lo mandó a buscar y comenzó a beber ron, a beber el whisky, a beber vino, todo lo que había en aquel entonces. Y dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 5 de Daniel, que después que él hubo usado los vasos de Dios, una mano apareció en las paredes de aquel castillo. Dice que escribía con su dedo. Imagínese usted, pues yo entiendo que los borrachos cuando beben mucho ven muchas cosas y muchas veces no saben ni lo que hablan, pero aquella mano no solamente la vio el rey, la vio todos aquellos príncipes y todo el que estaba festejando en aquella inauguración del rey. La mano de Dios apareció y escribía y escribió. Dice la Biblia que los hombros de aquel rey se descoyuntaron. Sus rodillas estaban endebles, parecían maracas, estaba asustado. Tanto así que el rey mandó a buscar los sabios de su tiempo, los astrólogos, los adivinos. El problema, que la mayoría que tienen poder, cuando no tienen al Dios verdadero, siempre tienen resguardo, siempre tienen ídolos, siempre tienen estatuas, siempre tienen brujos, tienen toda clase en su gabinete. Y así mismo hizo el rey. Mandó a buscar aquello para que pudiesen interpretar aquellas letras escritas por la mano de Dios. No lo digo yo, lo dice las escrituras, que eso aconteció. Él daba un gran precio, daba una gran posición en su gobierno a cualquier sabio, sátrapa, como le llamaban en aquel tiempo, que le descifrase aquel misterio, aquel enigma. Dice que los sabios de él, los magos, los brujos, los idólatras, no pudieron descifrar ni tampoco dar la interpretación de aquella mano que escribía patentemente en aquella pared. Dice que en síntesis, en cortas palabras, dijeron a alguien, aquí hay uno en tu reino, es uno de los esclavos de Nabucodonosor llamado Daniel. Este hombre tiene el Espíritu de Dios, él te dará la interpretación. Y así fue. Cuando Dios escribe o cuando Dios da un mensaje, el hombre que está carnal, el hombre que no está inducido, lleno del poder de Dios, con la revelación de Dios, con la sabiduría de Dios, hay tres partes para poder descifrar muchas veces los misterios. Hay que tener conocimiento, hay que tener revelación y después viene la manifestación. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros, más las que son misteriosas, las que no se pueden descifrar, pertenece a Dios. Pero en este momento se estaba buscando la interpretación de aquella mano, sin un cuerpo, una mano humana, y se veía que era un pavor, había un miedo terrible en aquel lugar. Pero llegó Daniel,
un hombre que se sometía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que dependía de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que trajo aquella escritura, pero también trajo su revelación. Cuando Dios escribe, qué bueno es. Cuando Dios escribe, siempre está pensando en hacer bien a los seres humanos. Cuando Dios escribe, sea Dios glorificado para siempre. Son palabras vivas, son palabras de esperanza, son palabras que hablan al corazón. La palabra de Dios es vida. La palabra de Jehová no ha cambiado. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que quebranta, que rompe el espíritu y el alma, que entra a las coyunturas, que entra a los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es como medicina. Hay personas que están enfermas y por más que se le oren, por más que se le ponga la mano, nunca se sanan. ¿Por qué? Porque tienen raíces de amarguras en su ser. Solamente la palabra de Dios, la palabra escrita por Dios, la palabra ungida de Dios, que está sellada con su presencia, es la única que libera a las almas. Aleluya, asustada. Aquella operación que un biturí de un cirujano no puede hacer nada. Solamente la palabra del Señor tiene la facultad, tuvo el poder y todavía sigue siendo, aleluya, operando hoy día. Dice la Biblia que Daniel leyó la interpretación de aquella escritura, la cual decía menne menne ukar dupalsi, y le dio la interpretación al rey. Le dijo, la interpretación es la siguiente, rey. Menne menne ukar dupalsi significa que tu reino será destruido en esta noche, porque tu reino ha sido pesado en balanza y hallado falso. Fue dura aquella interpretación, pero era la palabra de Dios. La Biblia dice también, hablando el Señor en la revelación al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice que el que no se encontró, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Qué feo suena eso, pero es la palabra de Dios. Hay un libro de vida. El que no se encuentra en ese libro de vida no estará con Dios. Suena cruda la realidad. Un libro donde las memorias de todas las cosas que nosotros hacemos o pensamos, dice Dios que están en ese libro. Están las cosas malas que tú has hecho en ese libro escrita, si es verdad que se escriben, o las cosas buenas que tú has hecho están inscritas en el libro. Y válgame decir que aunque usted haga cosas buenas, y aunque usted dé de comer a los pobres, aunque usted visite a los enfermos, aunque usted visite a los encarcelados, aunque usted haga buena obra, eso no tiene nada que ver con su salvación. No es por lo que usted haga o no es por lo que yo haga que soy salvo, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él fue el agente, el elegido por Dios para vencer, para romper las ligaduras, para romper los poderes de Satanás. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre que bañó el madero. Por lo que Él hizo, y cuando le recibimos por gracia, por la fe, es que somos salvos. Las personas que hacen eso son los que están inscritos en ese libro de la vida. Así lo dice la Biblia. La Biblia también dice que en una ocasión, oiga esto de la Escritura, el que no se encontró inscrito en el libro de la vida. Hay un libro de vida para los que están en vida, los que han recibido la vida de Dios. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra, o sea, la escritura de Dios, lo que Dios ha escrito. Dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió. ¿Quién fue que envió a Cristo? El Padre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque el que no se ha recibido la palabra del que Dios, la palabra que Dios escribió, los 10 mandamientos, la cual se reduce en dos: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Ama tú tu prójimo? ¿Ama tú aquel que te hace la vida imposible? Aquel que te pisa los pies el callo,
Aquel que tú a veces piensas que se vaya de la iglesia, o este familiar lo que es un tropiezo, a esa persona que tú deseas que se vayan de tu vista, ¿tú crees que son cosas buenas? ¿Estarán inscritos en el libro de la memoria? Déjame decirte, para esto este espacio, para hacerte entender que hay un libro de la memoria, que hay un libro de la vida que todo se escribe. ¿O crees tú que Dios es ciego, que está viejo Dios y no se acuerda de las cosas? Cuando Dios escribe, Dios escribió en una pared, Dios escribió en una montaña, Dios escribió a través de Jesús en el suelo. Y hoy nos dices a nosotros, no importa que las personas digan que son cristianos, no importa que usted diga que es bautista, que es metodista, que es presbiteriano, que es testigo de Jehová, que es católico pentecostal. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es recibir a Cristo como tu Salvador y seguir al pie de la letra su palabra, vivir una vida en santidad, una vida de amor, una vida de compartir, de unidad. Eso es lo que garantiza lo que Él hizo en la cruz. Reconocer no es lo que tú hagas. No estoy diciendo que no haga el bien. Dios nos manda. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque hacer el bien es que Dios nos ha llamado. No solamente Dios, sino la misma sociedad dice no matará, no robará, no levantará falso testimonio. Hay personas que son la ley de hoy día en los gobiernos ejecutan leyes que las personas que son encontrados blasfemando con otros y en adulterio o en fornicación son destituidos de su cargo. De una forma u otra, la palabra de Dios, la ley de Moisés, ha sido injertada a las leyes del mundo. Imagínese usted ser encontrado culpable delante de la presencia de Dios por el pecado, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es, el resultado del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, lo que Dios nos da a nosotros, es vida eterna. Pero la gente no quiere creer, vive con su ideología, dice que no creen en Dios, que Dios no es real, que la Biblia, que las escrituras, que dice la Biblia que Dios escribió, la escribieron los hombres. Usted ha visto en su vida, en algún video, en el internet, algún burro escribiendo Biblia, o ha visto algún canguro escribiendo algún libro, ha visto usted algún pez o algún ave escribiendo. La Biblia dice que las escrituras es inspirada por el Espíritu Santo, hombres santos, fueron llamados por Dios y redactaron su palabra. Y bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de esta profecía, dice la Biblia. Bienaventurados, son felices. Hay otros que porque no creen en Dios, dice que son inteligentes. Ellos creen que como le llaman ateos, son personas ilustres. Como han investigado tanto, han llegado a la conclusión de que no hay Dios. La Biblia no habla de ateo, la Biblia habla de necio. Eso es lo que usted es, si no cree en Dios. Usted me perdona, pero tengo que decirle la verdad. Porque si mañana usted parte de este mundo sin Dios y sin esperanza, usted no va a estar inscrito en el libro de la vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Busque la Biblia en Apocalipsis, en el libro de Revelación, el capítulo 20, verso 15. La Biblia dice una vez también que hubieron hombres creyentes en Dios. Dios lo mandó a hacer la voluntad, a predicar la palabra. Y le dio autoridad, porque Dios, la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y Dios le dijo, yo le doy poder, yo lo invisto de poder. Vaya y sanen enfermos. Vayan, resuciten muertos. En mi nombre háganlo. Sanen los enfermos, liberen los, levanten los paralíticos, den vistas a los ciegos. Echen fuera al mismo diablo donde quiera que estén en mi nombre. Y así fue. Lo que Jesús dijo, la palabra inspirada por Dios, la palabra que Dios escribió, se cumplió en aquellos 70 hombres que Dios envió. Según Marcos, según Lucas capítulo 10, verso 40, dice la Biblia que vinieron ellos con gozo y dieron el reporte positivo a Jesús. Le dijeron, maestro, aún Satanás se somete en tu nombre. Parece que lo que Jesús dijo, sanaron los enfermos, echaron fuera demonios. Tanto así que Jesús dijo, yo vi al mismo Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y ellos estaban contentos, estaban regocijados, pero Jesucristo le dijo algo importante. Ponga cuidado con lo que le estoy diciendo. Jesucristo le dijo, yo sé que están felices porque se cumplió lo que Dios escribió, la palabra de mi boca, la palabra del Espíritu. Está muy bien, síganse regocijándose, pero un momentito le dijo, regocíjense más bien de que vuestro nombre están inscritos en el libro de la vida. Jesús mismo habló del libro de la vida. Jesús, la única forma para estar inscrito en el libro de la vida es recibiéndolo a Él como el único suficiente Salvador.
Usted puede estar inscrito en el club. Usted puede estar inscrito hasta en la universidad. Muchas veces se pasa lista. Y dicen, fulano de tal, y usted levanta la mano y se presente, porque está en la lista. Pero sería triste de que hay un libro con muchas páginas y muchos números y que Dios le esté llamando a través de este espacio. Usted que se cree que se la sabe toda. Usted que se cree que tiene mucha ideología y que sabe mucho de política o que cree mucho porque conoce de mucha doctrina. Eso no salva. Ninguna religión salva. Como dijo Max, muchas veces la religión, los dogmas de hombre son el opio de los pueblos, pero la palabra de Dios es vida. Dice la Biblia, porque no hay otro, no, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre, sino el nombre de Jesús, dice la Biblia. O sea que no es Mohammed, no es Buda, no es Confucio, no es Alejandro el Grande, no es el Papa, no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro. Es uno solo. Jesús de Nazaret, dice la Biblia. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 9, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Jesús es ese nombre. Y ese es el único que nos puede dar salvación. La Biblia dice que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero el que pecare contra Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién abogará por él? Ahora dice la Biblia, déjame decirte, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son promesas de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz y estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Dios está la vida del hombre. La Biblia lo dice, y vimos su gloria, y vimos la luz que resplandeció, según San Juan 1:9, y vimos la gloria como la del unigénito del Padre. Dios nos ama. Dios quien no quiere la muerte del que muere. La Biblia dice, arrepentido pues y viviréis. Dios quiere salvarnos. Dios murió por nuestros pecados. Hoy Jesús es tu Salvador si lo acepta. Pero si tú no lo aceptas, mañana se tendrá que ser tu juez. Está en tus manos. Tú decidirás. O quieres a Jesús, como dijeron en el tiempo de la crucifixión, o quieres a Jesús o quieres a Barrabás. ¿Quieres vivir tu vida? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Jesús es el único camino. Los demás son callejones sin salida, son camino de muerte. Yo te exhorto, recibe a Jesús como tu Salvador, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir y corregir, y sobre todo para que la luz entre a tu vida y tú seas uno de los que esté inscrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga en este día, en esta tarde, en esta noche, y que la paz de Dios sea contigo. Habló para ti vuestro hermano Librado Cabrera. Comparte este mensaje. Te veré en el próximo espacio. Que Dios te bendiga y medita en la palabra del Señor. Que Dios te guarde. Dios te bendiga.